Jesús. Necesitamos ser como tú. Muy buenos días, sean bienvenidos aquí a la Casa de Dios, en la Iglesia de Buenavista. Amén. También aquellos que nos siguen por las redes sociales, por el canal de YouTube, sean bienvenidos a un sermón más aquí en la Iglesia de Buenavista. Todos ustedes. Una de las cosas que yo como cristiano fui impactado al principio de mi ministerio fue conocer el amor tan grande que Dios le tiene a la humanidad. Y lo dice precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo a morir para que se nos perdiera. Amén. Y esto es una de las cosas que a mí me impactaron, porque me puedo dar cuenta que Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ama su creación. Dios ama a mujeres y a hombres por igual. Pero lo que no ama a Dios es tu pecado. Lo que no ama a Dios es tu pecado. Amén. Así que una de las cosas que nos llevan a no pecar, una de las cosas que no nos llevan, a no faltarle a Dios, es precisamente tenerle temor. ¿Temor de qué? De hacer lo malo delante de sus ojos. Hemos escuchado muchas veces acerca de personas que son ateas, y ahora muy recientemente la ideología de género, matrimonios gay, el aborto, y estas no son más que acciones de un ser humano que no tiene temor de Dios. Un ser humano que cree que porque Dios ama su creación también va a amar lo que está haciendo. No. Dios no ama el pecado de la humanidad. Mira, muchas veces no creen en algo superior, no creen en Dios que está en los cielos y que reina en la tierra desde ese lugar. Ahora las personas deciden si se mantienen como nacieron, como hombres o mujeres, o cambian de opinión y deciden, en lugar de ser hombre, ser mujer, o en lugar de ser mujer, ser hombre, según lo deseen o les convenga. Las personas en estos tiempos ya hacen lo que quieren. Tengo un proveedor. Ese proveedor nos hace el favor de entregar material en el negocio donde yo trabajo, y hay una persona, y déjame usar esta palabra, que llega ahí con nosotros y nos entrega lo que le pedimos. En la primera impresión que yo recibí cuando lo vi, o cuando la vi, pues ya me llenó de confusión, porque no sabía si era hombre o mujer. Entonces llegó esta persona y le traigo su material, y yo dije, ¿cómo le digo? ¿Gracias, amigo? O sí, señorita, muy amable. Ya no sabía cómo dirigirme a esta persona por los cambios que había hecho en su apariencia y en su ropa. Ya después de verla y de quizá de ponerle más atención, me pude dar cuenta que era una mujer. Pero créeme, si tú la ves de lejos, a simple vista, parece un chico. ¿Sí? Un hombre. Y es que esta joven, pues, no se definió como mujer, sino decidió cambiar su apariencia a la de un hombre. Ya no hablan como mujer, ya incluso la voz la hacen más grave para hablar como un hombre. Se sienten hombres. Y si le dices mujer, se ofende o se enoja. Y eso también pasa viceversa, ¿verdad? Con los hombres. Los hombres se miran y ya incluso se ponen, no sé, que se pongan en el cuerpo, y la figura la quieren tener como la de una mujer. Y si le dices, ¿qué pasó, muchacho? A ver, yo soy una señorita. Y es así, es así. Mira, siempre han existido situaciones y personas raras en este mundo, pero en estos tiempos han aumentado personas así. Ahora se promocionan de alguna manera como si estuvieran bien en las redes sociales, en todo lo que podemos ver en el Facebook, y ya es así como que conózcanme, ya soy una nueva persona. Y creen que tienen derecho a hacer estas cosas y cualquier otra cosa más, y nadie puede señalarlos ni decirles que están mal, porque si alguien se atreve a decirles
que esa no fue la creación por la cual Dios los hizo que nacieran, pues se enojan, se molestan y incluso te llegan a ofender. Así que uno ya mejor se queda callado y ya no les habla acerca de su personalidad que están representando. Recuerdo que siendo niño se oía de estas cosas en otras partes del mundo, pero ha llegado a nosotros de esta manera muy presencial. En nuestro país se legalizaron muchas cosas de este tipo, como si por esto o por hacer esto ya estuviera bien hacerlo o llevarlo a cabo. Cuando yo era joven jamás escuché acerca de una marcha lésbico gay, gracias. Yo jamás escuché de eso. Había manifestaciones en el Zócalo, en la Ciudad de México, pero eran de otro tipo: agricultores, campesinos, obreros, otras personas, desalojos, pero jamás había yo visto que va a haber una marcha lésbico gay y wow, ¿no? Causara tanto impacto, ¿no? Y que esto fuera también visto por algunas personas. Las personas están haciendo todas estas cosas que están en contra de la voluntad de Dios y de su palabra porque no tienen temor de Dios. Porque el temor de Jehová no está en sus corazones. Hay personas que asisten a algún tipo de iglesia, derraman lágrimas, pero viven de acuerdo a sus convicciones, porque realmente no hay arrepentimiento de pecado en sus mentes. No está el iniciar una nueva vida recta en Cristo Jesús. Hay dudas, hay dolor y quizá hay algo de culpa, pero no hay un real temor de Dios. Yo quiero que me acompañes a tu Biblia en esta mañana, al libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13. Libro de Proverbios capítulo 8, versículo 13. Amén. Yo quiero compartirte un sermón titulado El temor de Dios. Vamos a leer todos juntos nuestro texto en Proverbios 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos a orar por esta palabra. Cierra tus ojos. Quizá Dios en esta mañana, Padre Celestial, Dios le pido con todo mi corazón, traiga esa palabra viva y eficaz a su pueblo. Que haya, Señor, en cada corazón y en cada vida en este momento reunida, un temor genuino de no hacer lo malo delante de tus ojos. Usa mi vida como conducto para poder predicar en esta hora, trayendo dirección, trayendo, Padre Santo, entendimiento, y que tu palabra entre como una espada cortante de dos filos a los corazones de cada uno de nosotros para poder llevarlo por obra. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro texto la Biblia da 3 razones de cómo tener temor de Dios. Algo que nosotros debemos de entender es que el pueblo de Dios, los que somos cristianos, debemos tener temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero tirar mi primer punto. La palabra habla de aborrecer el mal. Gente que está actuando mal y vive en pecado no tiene temor de Dios. Porque lo único que no hace es arrepentirse realmente de sus pecados sin tener un real temor de Dios. Sí, a lo mejor de alguna manera lo confiesa y lo dice: yo pequé de esa forma, hice mal de esta manera, pero simplemente el confesarlo, pero sin un arrepentimiento genuino o un temor de Dios por lo que hizo. Saber que un día nos van a juzgar porque nos van a llamar a comparecer a su tribunal, al tribunal de Dios, y sabemos que es un juez justo y que va a castigar para aquellos que deliberadamente rechazan a su Hijo Jesucristo y su Evangelio. Tener temor de Dios es aborrecer el mal. Llega a la iglesia arrepentido, no nomás llegar a sentarse, sino llegar arrepentido de la vida que llevamos de desorden y de exceso, buscando cambiar cosas en la vida que no podíamos dejar o que por nuestras propias fuerzas nos ha sido muy complicado quitar de nosotros. Lo hemos intentado de muchas maneras, pero jamás lo hemos podido conseguir, pero bajo la presencia de Dios y de su voluntad
podemos ser libres de todo pecado y de cualquier situación con la que estemos batallando en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Llegué a la iglesia porque yo tenía temor de Dios en mi corazón. De algún tipo de que siguiendo el camino que llevaba viviendo, iba a haber un castigo de Dios en algún momento, no sé si estando vivo o incluso ya muerto. Eso causó en mi corazón un temor a no seguir haciendo algo que estuviera ofendiendo a Dios, porque yo, a pesar de no ser cristiano, creía que Dios existía. Así que decidí ya no estar más mal con Dios. Me arrepentí de las cosas que había hecho y pedí perdón. Dios me perdonó, Dios me restauró. Me acerqué a aquellos que he lastimado, a mi esposa y a mis hijos. Les pedí perdón y hemos estado mejor que nunca en estos tiempos. Porque ese es el principio básico de la vida de un creyente, de un cristiano, a partir de que viene y se congrega en una iglesia. Arrepentirse de lo que ha hecho, con temor, sabiendo que Dios no va a juzgar en cierto tiempo de lo que hemos estado acometiendo o hemos estado haciendo mal. La palabra de Dios nos dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el mal? Bueno, el mal es todo aquello que va en contra de las enseñanzas de Dios, de su palabra. En otras palabras, el mal es pecado y la Biblia dice que Dios aborrece el pecado. Dios no se agrada de quien practica el pecado. ¿Por qué? Porque Dios lo aborrece. A Dios no le gusta. En el libro de Samuel, en 1 Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 17, la palabra de Dios nos dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En estos versículos, Saúl desobedece deliberadamente a Dios. Él tenía una misión, tenía un mandato de parte de Dios: ve y termine y acaba con el pecado, y no lo hace. Y peor aún, no se arrepiente. Esto le obligó de alguna manera a desobedecer a Dios, y Dios se apartó de su vida. Dios se apartó de él y dice que un espíritu lo atormentaba. Otro ejemplo que tenemos es que desde el principio Adán y Eva desobedecen a Dios. No se arrepienten y empiezan a echarle la culpa uno al otro de lo que habían hecho. Hey, que es que la mujer que viste fue la que me convenció. Es que no me dijo que no comiera. Y empiezan ahí discutiendo y no se arrepienten, simplemente están viendo a quién culparse entre ellos. Y por este motivo fueron expulsados del jardín del Edén. Mira, cualquiera que practica el mal es porque es desobediente, es porque no tiene temor de Dios. Una persona que practica el pecado normalmente debe de entender y debe de comprender que va a haber consecuencias. Y una de ellas es que se pierde el temor de Dios. Ya no escuchas la voz de Dios y el corazón se endurece, se pone duro como una piedra. El corazón de Faraón se endureció. Moisés le decía: deja ir a mi pueblo a ofrecer sacrificio. Deja ir a mi pueblo a que vayamos al desierto y le ofrezcamos a nuestro Dios. Y el corazón de Faraón se endurecía aún más. Cuando llegaron las plagas que casi terminan con este pueblo de Egipto, era Dios quien estaba ¿qué? Actuando. ¿Por qué? Porque el corazón de Faraón estaba endurecido. ¿No me quieres creer que puedo hacer grandes cosas para sacar a mi pueblo? Ahí te van unas cuantas plagas para que tengas temor. Mucha gente se ofende porque lejos de arrepentirse, se afirman en seguir haciendo el mal y estar en contra de la voluntad de Dios.
Les dices algo, empiezas a tratar con ellos y se enojan. Se enojan. Y ya lo ven a uno como un entormetido. Siendo que lo único que uno quiere es hacerles que se arrepientan para no estar mal delante de Dios. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 9, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero aquel que decide pecar no es de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Porque así lo quiere hacer. Es una decisión libre que tiene para decir, ¿lo hago o no lo hago? Jesucristo, por amor a la humanidad, en su palabra nos exhorta a darle la espalda al pecado. Él mismo tomó nuestro lugar en el sacrificio de la cruz como pago por nuestros pecados. Murió y así lo hizo para que ninguno de nosotros sea condenado. En el capítulo 3 de Juan 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así que Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Dios nos mandó a su Hijo al mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta es la condenación de que los hombres prefieren las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas o son malas. Quiere decir que en lugar de darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios, hicieron lo opuesto. Le dieron la espalda a Dios y se fueron, ¿qué? Tras el pecado. Prefiere mucha gente el pecado y seguir haciendo lo malo. No tuvieron temor o no tienen temor de Dios. Porque tener temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Es no querer hacer lo malo delante de los hombres y delante de Dios. Es arrepentirse cuando hago algo que ofende a Dios y que ofende a los demás. Inmediatamente sabemos que somos personas que como decía hace un momento una hermana, nos gana la carne y de alguna manera decimos o hacemos cosas que quizá ofenden. Pero inmediatamente tenemos que entrar, ¿qué? En el arrepentimiento. Y si es necesario pedir disculpas, hacerlo. Y pedirle perdón a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Nadie es perfecto. Tenemos equivocaciones y errores, pero debemos, como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, arrepentirnos. Ya no pequemos más, dice la palabra de Dios. Y con eso quiero entrar a mi segundo punto. En segundo lugar, la Escritura nos dice que el temor a Jehová es aborrecer la soberbia y la arrogancia. Nos dice nuestro texto en Proverbios 8:13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Cuando se habla de soberbia y arrogancia, son dos cosas que no le agradan a Dios. Satanás, aun cuando era un arcángel que estaba cerca de Dios, cayó en pecado, ¿qué? De soberbia. La soberbia quiere decir sentimiento de superioridad. Sí, una superioridad que tiene esa persona frente a todos los demás. Esto provoca un trato distante o despreciativo hacia las personas, hacia ellos. En pocas palabras, es sentirse más que los demás. Arrogancia, autoimagen inflada. La soberbia y la arrogancia separan al ser humano de Dios. Y por eso no le gusta a Dios que nosotros tengamos estas actitudes, iglesia. Porque tarde o temprano, ¿esto qué? Nos va a separar de Él. ¿Por qué? Porque si mantenemos esa arrogancia y esa soberbia en nuestros corazones, vamos a empezar a hacer lo que queremos, de la manera que queremos. Y no vamos a tener temor de Dios. Y cuando hacemos lo que queremos y no tenemos temor de Dios, siempre
terminamos haciéndonos daño. ¿Cuántos dicen amén? En problemas, en dificultades, en muchas situaciones que nos provocan sufrimiento y dolor. Aborrecer la soberbia es no querer separarse de Dios, es querer siempre estar junto a Él, junto a su presencia y voluntad. En Lucas capítulo 5, versículos 4 y 5, hay algunos ejemplos que la Biblia nos da acerca de precisamente de cómo el Señor Jesucristo empieza a hablar y empieza a manifestar acerca de este tema. Jesús estaba hablando con Pedro en este texto de lo que quiere ayudarlo, pero Pedro era una persona orgullosa. Le dice: hemos trabajado toda la noche, no conseguimos nada. Y de esas palabras había arrogancia. Sabemos que la Biblia dice que Pedro era un pescador, así que no estaba dispuesto a recibir instrucciones de alguien que no había visto por ahí. Quizá que alguien que no supiera ni siquiera pescar, que no supiera el trabajo que hacía Pedro. Quizá era el mejor pescador de ese lugar. Pedro conocía y sabía qué hacía. Era un pescador y parece que desde su niñez siempre se dedicó solamente a esto, a pescar. Así que en su espíritu dudó de las palabras del Señor, pero recapacitó y dijo después: mas en tu palabra echaré la red. Había una esperanza de Pedro en su corazón. Amén. La mayoría, o quizá todos, somos orgullosos. No nos gusta que nos digan qué hacer. Por eso cuando se trata de la palabra de Dios, siempre en nosotros va a haber alguna forma de lucha o de contienda. Va a empezar, digamos, a entrarnos en el corazón y vamos a empezar a decir: oye, lo está diciendo por mí, o ¿qué trae contra mí? Va a haber esa lucha, esa contienda. No va a ser fácil, siempre habrá lucha cuando Dios está redarguyendo el corazón de una persona que está en pecado. Cuando hay alguien que nos diga que estamos mal, siempre saldrá esa arrogancia, ese orgullo, esa soberbia. ¿Por qué me tiene que decir que estoy mal? ¿Por qué me tiene que decir qué hacer? ¿Quién se cree? Es más, hasta más joven que yo es. Yo tengo más experiencia. Sale a relucir ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia. En algunos todavía está esa conciencia que nos habla y dice: escucha, no te ha ido bien. Lo que has hecho y has decidido, te has equivocado. Inténtalo, nada pierdes. Ojo, en algunos todavía hay esa conciencia que pueden escuchar esa voz que los trata de enderezar para no seguir torcidos en su camino. Pero hay algunos otros que ni conciencia tienen ya. Ya la mataron y la enterraron. ¿Ya? Esa conciencia que nos habla nos dice: te has equivocado varias veces. Por eso es que estás aquí en la iglesia, porque Dios te quiere restaurar, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir. ¿O no estamos aquí por eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Dios nos quiere ayudar, porque vinimos a eso, a buscar a la casa de Dios, que Dios ¿qué? Nos ayude, nos restaure, nos dé dirección, nos dé destino. ¿Cuántos dicen amén? Cuando llegué a la iglesia, empecé a oír cosas que me molestaron, de mi pastor y de hermanos que se congregaban aquí en la iglesia. Y esto no sucedió solo una vez. ¿Qué crees? Sucedieron muchas veces. Muchas veces yo me sentía atacado, me molestaba por lo que escuchaba o por lo que me decían. Pero con el tiempo me pude dar cuenta que estaba Dios cambiando mi vida para bien. Y que de alguna forma yo estaba siendo instruido por Dios en lo que estaba mal. Pero yo me quería aferrar a lo malo. Quería yo aferrarme. Y esa es la contienda, esa es la lucha, ese es el orgullo, esa es la soberbia. Ahí estoy. Ay, pero ¿por qué me van a decir eso? Tú sabes, y te he platicado en varias ocasiones, mi primer ministerio que yo tuve en la iglesia fue Yujier. Y lo primero que me pusieron a hacer fue a lavar el baño. A lavar el baño.
a lavar la taza de baño, a lavar el baño de las paredes y de por fuera y de todos lados hay que lavar el baño. Decía yo, pero ¿por qué? Yo ya soy un señor de 40 años y me quieren poner a lavar el baño. ¿Sí? Y es que Dios empezó a tratar con mi orgullo, empezó a tratar conmigo. ¿Quieres servirme? A ver, demuéstrame que incluso si te pongo a lavar el baño, lo haces de buena manera o de buena gana. En Juan, en el capítulo 4, en el versículo 5 al 9, habla de una mujer que nos habla de la samaritana. En el texto nos dice que los judíos y samaritanos no tenían trato entre sí. Había un distanciamiento entre estos dos grupos. Pero Jesús en su misericordia se la cambia y le dice, si tú supieras el agua que yo tengo, tú me pedirías a mí. Y luego le revela su corazón y le dice, tú no estás casada y necesitas de mí. Vemos en este texto cómo la samaritana recibió del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesús. Porque Dios habló a su vida. Porque Dios le dice, tú no estás casada con el hombre que está, no es tu esposo, y has tenido creo que 4 o 5 más. Abrió su corazón porque recibió del agua que da Jesús, esa agua de vida. Nosotros vamos a tener que enfrentar esto, y porque cuando nos acercamos a Él y a su palabra, lo necesitamos a Él, que es nuestro Dios y nadie más que Él es nuestro Señor, y debemos de abrir nuestro corazón hacia Él. Otro ejemplo también está en el libro de Jueces, en el capítulo 14, en el versículo del 1 al 3, donde habla acerca de la vida de Sansón. Podemos ver que Sansón tenía el Espíritu de Dios en su vida, pero también podemos ver a un hombre lleno de orgullo, de soberbia, de vanidad. Era el hombre más fuerte que existía en ese lugar. Los padres le estaban advirtiendo, no puedes estar con una mujer filistea, pero aquí está Sansón en su terquedad. Sus padres lo están aconsejando bien, pero necio, como muchos de la iglesia. Te aconsejan y te montas en tu macho y eres necio. No quieres escuchar, no quieres aprender, no quieres cambiar. Así Sansón no quería cambiar. Escúchame, no está bien que tomes mujer por esposa que no sea del pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Dios. Ah, no, pues yo quiero a esa y me aferro a ella. Te quiero decir algo. A lo mejor tomas una decisión hoy, pero el mundo no se acaba mañana. Vas a tener que vivir con esa decisión quizá meses o años. Y después del tiempo está ese arrepentimiento que llega a la vida de esa persona que tomó una mala decisión, diciendo, ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho. ¿Por qué no mejor me esperé? ¿Por qué me precipité? Porque esos tipos de decisiones, hermanos, siempre van a traer, ¿qué? Una situación en tu vida más adelante. Van a traer una consecuencia en tu vida más adelante. Y algunas decisiones por el resto de la vida. Por el resto de la vida. Dice la palabra de Dios que todo lo que se sembrara, eso es ¿qué? Será cosechado. Quiero terminar mi sermón en esta mañana. Para tener temor de Dios necesitamos aborrecer la boca perversa. El Señor Jesús nos enseñó a medir el corazón a través de la boca. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Con la misma boca que maldices, con la misma boca que dices groserías, con la misma boca que insultas, con esa misma boca quieres alabar a Dios, con esa misma boca quieres enaltecer a Dios, con esa boca que criticas, quieres agradar a Dios. Proverbios 8:13 dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La boca perversa aleja al ser humano de Dios. La boca perversa aleja al ser humano de Dios.
Proverbios 4:24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Es que me ofendieron, pastor, y pues lo único que hice fue defenderme. ¿Cuántos han oído eso? Es que me dijo y le contesté. Mira, eso no te justifica para poder ofender a los demás. Eso no te justifica para decir o contestar de la forma en la que te hablaron o te dijeron algo. Si tú contestas de una manera mala cuando alguien te ofende, es que no tienes temor de Dios. Porque aquellos que alaban a Dios no usan esa misma boca para maldecir o insultar. ¿Cuántos dicen amén? No es justificante de la manera en la que tú respondes. Ya no estamos que ojo por ojo y diente por diente. Eso ya no está. Eso fue en el Antiguo Testamento y ahora estamos ¿qué? En la gracia de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya no podemos pagar con la misma moneda. Ahora ¿qué? Tenemos que hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Puso la otra mejilla. Amén. Aleluya. Santiago 3:4 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La boca perversa puede ser el peor de los venenos, nos aleja de Dios. Por eso debemos de tener cuidado, porque solo aquel que aborrece la boca perversa tiene temor de Dios. Vamos a ser juzgados de toda la palabra ociosa que salga de nuestras bocas. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a juzgar por eso. Jesús les dijo a los fariseos: ustedes dicen que matar a alguien es un crimen, pero yo les digo que también ofender a alguien es un crimen y merecen el infierno. Eso significa para Dios la boca perversa, el ofender a alguien, el insultar a alguien. Podemos destruir e incluso matar a alguien con las palabras que salen de la boca. Sí, y no porque sea tu hijo, o no porque sea tu esposa, o no porque sea tu hermano, tienes que hablarle de una forma mala. ¿A qué me refiero con una forma mala, iglesia? A ofenderlos, a insultarlos, a hablarles con desprecio, a hablarle con palabras que les hacen daño y los hacen sentir mal. No puedes hacerlo, no tienes ese derecho, aunque sean tus hijos, aunque sea tu esposa, aunque sea tus hermanos, no tienes ese derecho. Es que yo soy el hermano mayor y puedo ofender y decirle a los más chicos lo que se me pegue la gana. Es que es mi esposa y yo aquí mando y mi palabra es la ley. Es que es mi hijo, pastor, y no entiende, así que tengo que hablarle con groserías. No, porque la boca perversa la aborrece Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Podemos destruir e incluso matar a alguien con las palabras que salen de tu boca. ¿Han escuchado eso? ¿Que las palabras hacen más daño que un golpe? Es por eso. Porque las palabras nos pueden llevar ¿qué? A tener mucho más dolor y más sufrimiento que un buen pellizco, o un zape, o un jalón de pelos. Por último, quiero hablarte acerca del temor de Dios. El temor de Dios es algo bueno para nosotros los cristianos porque inspira nuestra vida para buscar una mejor manera de vivir. Como nos enseña el Señor a ser hombres y mujeres temerosas de Él. Sabemos que porque nos llamamos cristianos, porque esto significa seguidores de Cristo y hemos decidido tomar ese mismo estilo de vida. El estilo de vida que llevó Cristo Jesús. Ya sabemos y conocemos que no somos un grupo de religiosos. ¿Cuántos saben eso? No somos religiosos, no somos una religión. Amén. ¿Qué eres? Seguidor de Cristo. Y por eso soy ¿qué? Cristiano. Porque yo he decidido llevar en mi vida la vida que llevó Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Debemos de vivir como Él lo hizo. Aun cuando estaba en esa cruz clavado, muriendo, derramando las últimas gotas de sangre por culpa de
nuestro pecado, le dijo al Señor, a Dios, a su Padre: no tomes en cuenta este pecado. Porque ¿de qué hubiera servido morir si se nos hubiera añadido el pecado de matar a Cristo Jesús? Ese pecado no es tomado en cuenta en contra de nosotros. Amén. Ese pecado no es tomado en cuenta. Él murió por la salvación de la humanidad, por la redención de la humanidad con su Creador. ¿Cuántos entienden eso? Entonces el pecado de matar a Jesús no lo podemos cargar nosotros, porque lo dijo en la cruz: no se ha tomado este pecado en cuenta. El temor a Dios nos inspira hacia una vida donde utilizamos nuestras actitudes y boca de una manera adecuada. El temor debe inspirar para tomar el camino que es correcto hacia el Señor. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? En Proverbios 16:24 dice: habla acerca de nuestras actitudes deben de cambiar, alejarnos del mal y dar la espalda al pecado. En lugar de ser orgullosos, de ser soberbios, ser humildes, sujetarnos a la voluntad. Eso significa sujeción a mi autoridad, a aquel que está por encima de mí. ¿Quién está por encima de mí? Pues mis padres, mis jefes, mi pastor, mis mayores. A los jóvenes, ¿cuántos dicen amén? Mis mayores están por encima de mí. ¿Por qué? Porque son adultos. Cambiar nuestra forma de hablar. Nuestra boca puede convertirse en un panal de miel o ser un panal de abejas alborotado. ¿Cuántos han visto un panal de abejas alborotado? Quizás no, pero créemelo, te recomiendo que estés ahí cuando estén así. Así es una boca cuando no tiene freno. Es peligrosa, muy peligrosa. Esto lo podemos lograr con fe. Sí, esto lo podemos lograr con fe. Es necesario hablar con fe. ¿Cómo le hablas a alguien que te ofende o trata mal? Puedes caer en la mala contestación. Eso no es hablar con fe. Eso no es querer o tener temor de Dios. Siempre queremos que alguien más cambie, que alguien más dé el primer paso, y después lo hacemos nosotros. ¿Por qué no somos nosotros los que demos el primer paso? Yo te animo a que empieces a cambiar primero tú, porque Jesús vino a este mundo y fue quien empezó a establecer el cambio entre los hombres. Él fue el que dio el primer paso. Hay cosas que nos van a doler y vamos a querer defendernos, pero debemos aprender a confiar en Dios y dejar que Él nos cuide y nos defienda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, habla bien de un hermano, amén. Cuando este hermano es esa persona que está confiando en Dios, que está creyendo en Dios y que no paga mal por mal, sino cuando le hacen mal, paga con bien. Paga con bien. Y dice: Señor, tú sabes, yo lo dejo en tus manos. Dice la palabra de Dios: déles la venganza y el juicio, ¿o no? Entonces dejémoslos en manos de Él. Actúa bien, aun cuando no haga lo mismo contigo. Recuerda que no lo haces por una persona, es para obedecer a Dios. Es para estar bien delante de Dios. Recuerda que no hay nada en este mundo que te obligue a hacer algo cuando se trata de desobedecer a Dios. Nadie es obligado a hacer algo cuando se trata de desobedecer a Dios. Eso es una decisión personal. Amén. Es que por tu culpa me fui a tomar. Mangos. Te fuiste a tomar porque quisiste, no por tu culpa o por la culpa de alguien más. Es que por tu culpa me fui, etcétera, etcétera. No, lo haces porque tú quieres. Nuestras palabras pueden restaurar si las usamos adecuadamente. Levantar a otros, animarlos, pueden sanar. El ser humano siempre, aun cuando falle y tropiece, vamos a encontrar la misericordia de Cristo. Y de eso no hay duda alguna. Pero la pregunta en esta mañana: ¿puede encontrar Cristo misericordia en ti? ¿Puedes tener misericordia por alguien antes de juzgarla?
ante alguna situación. Ciertamente, como dice nuestra escritura, Dios aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia y la boca perversa, pero ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque si queremos tener temor de Dios, debemos de la misma manera aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y la boca perversa. La boca que al final del día está contaminando o haciendo daño con las palabras que salen de ella. Jesucristo tiene misericordia y tuvo compasión por la gente. Hablamos de Pedro y no era el mejor de los judíos, sin embargo tuvo misericordia de él y fue transformado por ese amor y esa misericordia de parte de Dios. Vemos lo que le pasó a la samaritana y cómo se convirtió en una tremenda evangelista, ganando todo un pueblo para la honra de Dios. Sansón al final le ofreció misericordia a Dios, estando ciego y solo, encarcelado y trabajando como animal. Dios lo ayudó y terminó con una muerte digna. Dios tiene misericordia para todos nosotros, para buenos y para malos. El punto está en que si es posible servirle a Jesús, si es posible vivir bien y tener una vida nueva, si podemos recibir a Jesucristo en nuestros corazones, si nos arrepentimos de nuestros pecados y tratamos de cambiar y le pedimos a Dios esa fuerza de voluntad para ya no seguir haciendo lo malo. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener nuestras vidas siempre al lado del Señor Jesucristo. Si podemos entregarnos completamente al Señor Jesucristo, entregando todo lo que somos y todo lo que queremos en el futuro, es Dios quien nos toma, es Dios quien nos ayuda a poder lograr en nuestra vida ese sueño y ese anhelo que tenemos de ser mejores en cualquier área de la vida. Llámese matrimonio, llámese trabajo, llámese como padre de familia, cualquier situación, porque Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero invitarte en este momento a que pongas en tu mente y en tu corazón: yo debo tener temor de Dios. Yo debo tener temor de Dios. Ahora vamos a repetirlo todos juntos. Yo debo tener temor de Dios. Debo vivir con el temor de Dios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Vivir con el temor de Dios todos los días. El temor de Dios es aborrecer el mal, no permitir en tu vida la soberbia y la arrogancia y el orgullo, y no tener, ¿qué? Una boca perversa. Jesucristo nos puede ayudar a tener una mejor vida alejada de todo pecado. Mantener en nuestra mente la convicción de que Jesús es quien me sostiene, por tanto no caeré, porque Jesús jamás me dejará solo y me va a tener siempre de la mano, como tuvo a Pedro cuando se hundía, ¿te acuerdas? De la mano, y no me abandonará jamás. Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esas palabras son para todos nosotros, porque servimos al mismo Dios. El Dios que fue antes es el mismo Dios de ahora y será el mismo Dios que de mañana. Así que mantener un temor es para nuestro bien. Nuestra forma de aferrarnos a Dios es para acercarnos y meditar en lo que hacemos cada día, para vivir en lo posible imitando, en lo posible imitando a Jesucristo. El principio de toda sabiduría, iglesia, es el temor a Jehová. Lo mejor que podemos hacer es temer a Dios y dejar de hacer lo malo, porque sabemos que un día Él nos va a llamar. ¿Y qué crees? A todos, desde pequeños hasta los más grandes, nos va a juzgar. Yo quiero que agaches tu cabeza y que cierres tus ojos por un momento. Gloria. Más como el tuyo